Todos tenemos la capacidad, en mayor o menor medida, de poner cara de póker. Ya sabéis, esa cara de que no tienes ni siquiera dobles parejas, pero tienes que fingir que sí que las tienes. Farolear. Todos tenemos esta capacidad porque todos tenemos los músculos de la cara muy bien inervados para poder componer todo tipo de gestualidades. Y además utilizamos un gran número de neuronas para controlar milimétricamente la función de cada uno de los músculos de la cara. Y además, esto se da particularmente en la especie humana. Es decir, que la especie humana es una gran mentirosa. Es capaz de controlar la mentira y controlar la verdad, y a su vez también es capaz de detectar la mentira y detectar la verdad en los demás. Es una especie de carrera armamentística en la cual intentamos mentir sin que se note y intentamos también detectar la mentira en los demás, a su vez que nosotros estamos intentando, bueno, ya sabéis, un follón. Pero lo más interesante de todo es que a pesar de que somos mentirosos compulsivos, a las personas que más mentimos no son las otras. Las personas a las que más mentimos son a nosotros mismos. Somos expertos a la hora de autoengañarnos. Somos expertos actores. Nos encanta el teatro. Nos encanta decirnos frases para quitar importancia a determinados deslices morales. Nos encanta justificar lo que hemos hecho en función de lo que hizo el otro o lo de que supuestamente recordamos que dijo aquella vez. Somos expertos a la hora de montarnos una película como si fuéramos Arnold Schwarzenegger en Desafío Total. Nos montamos una película donde nosotros somos los protagonistas y somos los más buenos, los más honestos, los más interesantes, los más listos, etcétera, etcétera, etcétera. Una manera muy original de detectar hasta qué punto esto es así fue un estudio que se hizo a nivel internacional, donde los investigadores se dieron cuenta que los sujetos tendían a mentir, pero tendían a mentir de una manera que no era demasiado exagerada, no tanto porque fueran a ser pillados por los demás, sino porque fueran a ser pillados por ellos mismos. Es decir, no mentían de manera muy flagrante porque les daba vergüenza hacerlo, a pesar de que no hubiera nadie que pudiese descubrir que estaban mintiendo de esa manera. Simplemente la mentira era tan flagrante que luego no podían mirarse en el espejo. Así que mentían, todo el mundo mentía, pero no mentía demasiado. Mentían un poquito, lo suficiente como para sobrellevarlo o para encontrar alguna excusa que les permitiera justificar esa pequeña mentirijilla. Bienvenidos a esta pequeña charla de Baker Café, donde vamos a hablar de este estudio y de la propensión de nuestro cerebro a la hora de mentir y de lo bien que se siente cuando miente. El estudio que os he citado antes se realizó en más de 2.500 estudiantes universitarios de 23 países diferentes. El estudio consistía en que el sujeto se introducía en una sala a solas y tenía que tirar el dado para recibir una recompensa. Cuanto más alta fuera la cifra reflejada en el dado, más alta era la recompensa. Es decir, que las personas que eran muy deshonestas y querían una alta recompensa mintiendo, simplemente tenían que decir que habían sacado muchos 6 o muchos 6 y algún 5, y las personas que eran más honestas pues tendían a decir que habían sacado un 1, un 2, algún 5 quizás. Obviamente los sujetos que procedían de los países donde había más fraude político, más evasión de impuestos y más corrupción, eran los sujetos que más mentían. Esto es bastante obvio porque si vives en una coyuntura donde mentir, donde ser deshonesto es una manera de sobrevivir, porque todo el mundo lo está haciendo, obviamente si te dan la posibilidad de recibir más dinero en función de que saques un número más alto, pues sencillamente dirás, bueno, me han salido 7 seises. No es muy verosímil lo que acabo de decir, pero es verdad. Así que dadme el dinero. Como digo, esto es bastante obvio, pero lo más interesante vino luego. Resulta que con independencia del país de procedencia del sujeto, todos ellos, cuando mentían, lo hacían de una manera no demasiado exagerada. Es cierto que había personas que mentían más y personas que mentían menos, pero ninguno mentía de manera sistemática, por ejemplo, diciendo todo el rato que le habían salido 6. De hecho, en una segunda parte del estudio
se dijo a los sujetos que tenían que tirar el dado en 2 ocasiones y que solo podían contar la primera vez como correcta. Es decir, tú sacabas un 5 y luego sacabas un 6, tenías que quedarte con el 5. Pues lo que ocurría es que los que eran más deshonestos no decían simplemente me ha salido un 6, me ha salido un 5, sino si por ejemplo les salía un 1 y luego les salía un 3, tendían a decir que les había salido un 3. Porque de alguna manera racionalizaban la mentira y pensaban, vale, la primera tirada no cuenta, voy a coger la segunda, que en el fondo me ha salido, con lo cual tampoco estoy mintiendo. Simplemente, bueno, he dado por inválida la primera tirada y he dado como válida la segunda tirada. Así que, bueno, no estoy mintiendo del todo, estoy diciendo parte de la verdad, estoy omitiendo determinada información, pero no estoy mintiendo activamente. Al final, como digo, lo más interesante es que la mayoría de sujetos, cuando mentían, racionalizaban la mentira de esta manera, utilizando esta especie de razonamiento un poco tramposo, pero que de alguna manera calmaba su conciencia. De hecho, se ha demostrado en estudios de neuroimagen que nuestro cerebro normal, el cerebro promedio, se activa cuando mentimos, pero se activa de una manera distinta cuando somos particularmente deshonestos. Y también se ha comprobado que los mentirosos compulsivos tienen disminuida determinada parte del cerebro, es decir, que de alguna manera lo natural para nuestro cerebro, lo que viene de serie es que haya determinada cuota de mentiras, pero sin excedernos. Si nos excedemos en la mentira, realmente nuestro cerebro no está del todo bien desarrollado o está desarrollado de una manera anómala. Varios estudios confirman que los mentirosos compulsivos tienen una mayor cantidad de materia blanca en los cables axonales que conectan las neuronas, en el lóbulo frontal, pero menor cantidad de materia gris, los cuerpos celulares de las neuronas. No es posible saber si existe una causalidad en estas correlaciones entre la neuroimagen y el comportamiento. Todo lo que podemos afirmar es que hay regiones frontocorticales, como el CPFDL, que muestran múltiples y variadas versiones de lo que es hacer lo más difícil. En conclusión, estamos hechos para mentir, sobre todo estamos hechos para mentirnos, pero tampoco somos mentirosos compulsivos, porque eso destruiría nuestra propia autoimagen. Así que en aras de soportarnos, en aras de no tener que realmente autoengañarnos de una manera tan intensa, de no tener que poner una cara de póker tan escandalosamente contraintuitiva, al final lo que hacemos es mentir un poquito, lo suficiente como para que podamos justificarlo de alguna manera. Así que creo que es hora de coger mi avión privado y volverme para casa. Y aunque no sirva de mucho, bueno, cabe recordar también de vez en cuando una cita que suele atribuirse al político Sam Rayburn. Hijo, dime siempre la verdad. Así no tendrás nunca que recordar qué es lo que dijiste la última vez. ¿Os he contado aquella vez que estuve en Marte?